Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 03. Izuku bostezó en silencio mientras se acercaba a la UA, con las más leves bolsas bajo los ojos, mientras se abría paso entre una multitud que perseguía a otros estudiantes de la UA por su opinión sobre el estilo de enseñanza de All Might. Afortunadamente, parecía estar en la categoría de estudiantes inaccesibles, probablemente como resultado de su apariencia cansada. No había dormido mucho después de que All Might mencionara a Pony e Iko, principalmente por tener que intentar secar el piso y rehidratar a su madre simultáneamente, pero una vez que le explicó la situación, ella parecía estar, ¿está bien? Solo usando esa mirada extraña y cómplice mientras rescataba una cena levemente quemada. Después de acostarse, durmió unas 6 horas antes de que llegara el momento de despertarse para hacer sus ejercicios habituales. Sin embargo, en lugar de hacer ejercicio, hizo lo que su nuevo maestro le había recomendado y probó la meditación. Tras unos minutos de navegación, pensó que al menos podría intentar la enigmática práctica. Ropa cómoda, algunas de las viejas colchonetas de ejercicio que tenía en casa y una ventana abierta, ya estaba listo para meditar. Fue una experiencia extraña, pero al menos esta vez estaba preparado para la afluencia de voces. Realmente no intentó comunicarse con uno para todos, por así decirlo, sino que simplemente, escuchó. Habían sido los 5 minutos más intensos de su vida, la sensación retumbante e imparable de múltiples personalidades rodando por su cerebro como bolas de boliche. Pero luego, una vez que se acostumbró, comenzó a concentrarse en algo un poco más familiar. La masa oscura y retorcida de zarcillos que había tomado su intención de lanzar y la había elevado a 11. Era un poco extraño escuchar algo que no parecía tener la racionalidad para conversar, pero Izuku pudo descifrar algunas cosas de ello. Le gustaba moverse, mucho. Le gustaba agarrar, lanzar, trepar y luchar contra cosas. Era una conciencia simple, pero no una con la que no pudiera simpatizar. Le encantaba estar activo, eso formaba parte de un estilo de vida saludable. Pareció reconocer que Izuku simpatizaba con él y, de todas las cosas, comenzó a calmarse y casi acercarse sigilosamente a él como un perro curioso. El resto de las voces se habían calmado, dejando solo a Izuku y los zarcillos en un cómodo silencio. Se había estado acercando cada vez más a eso mentalmente, pero antes de que pudiera hacer la conexión, sonó la alarma para prepararse para la escuela. Su meditación lo había sacado de un shock y se había perdido la conexión. Tomando un sorbo de su botella de agua mientras entraba por la puerta de la UA, hizo una mueca cuando el ruidoso rastrillo inverso se cerró de golpe para evitar que los medios entraran. Al acercarse al edificio, de repente se dio vuelta para saludar a una cálida voz. «Hola Midoriya». «Espera». Vio a Uraraka corriendo hacia él, colocándose una correa de su mochila en su hombro. Sonriendo, levantó la mano mientras respondía. «Buenos días Uraraka. Hay una gran multitud ahí fuera, ¿eh?». Ella resopló cuando se detuvo junto a él, colocando un mechón de cabello detrás de su oreja antes de animarse nuevamente y seguir su paso. «Cuéntamelo, debo decirle a 20 personas que aún no había tenido All Might». «Oh, ¿ves que vamos a hacer nuestra primera clase de heroísmo esta mañana?» ¿Entusiasmado? Era un poco extraño que ella estuviera hablando tan abiertamente como lo hacía con él, a pesar de que en realidad no habían hablado antes, pero él no estaba dispuesto a alejarla. Se salvaron mutuamente en el examen de ingreso, y luego ella incluso intentó darle algunos de sus puntos, así que al menos él le debía su atención. «Sí, creo que todos lo somos». «¿Crees que será un rescate o una batalla?» Se golpeó la mejilla con el dedo pensativamente antes de responder con una sonrisa. «Espero que sea un rescate. Después de todo, siempre quise ser un héroe de rescate». «Oh, ¿cómo está tu brazo?» Eso parecía doloroso ayer. Izuku giró el hombro mientras caminaban hacia la sombra del edificio principal de la UA. Mejor, la peculiaridad de Recovery Girl es increíble y solo necesitaba dormir un poco. ¿Pero un héroe de rescate? Nunca son los mejor calificados, pero no me malinterpretes, creo que hacen un trabajo fantástico. ¿Te enteraste del rescate de la expedición Yamakase por parte de Wild Pussycat la semana pasada? Siguieron charlando mientras se acercaban a 1X, y cuando entraron, vieron que la mayor parte de la clase ya había llegado. Izuku les dio una sonrisa temblorosa mientras todos se giraban al ver su llegada, levantando su mano hacia Pony. «Oye, ¿cómo estás?». Ella se levantó de un salto y casi pisoteó hacia él, clavándole el dedo en el pecho de manera acusadora. «Muy bien, dame tu número de teléfono».
Ayer pasé media hora esperándote después de la escuela y casi me congeló el trasero. Los ojos de Izuku se abrieron antes de inclinarse ante ella disculpándose. Lo siento mucho, Sunitori. No pensé que nadie estaría esperándome, así que me tomé mi tiempo y solo llegué a casa a las... Ella resopló y cruzó el brazo izquierdo debajo del pecho, sosteniendo su teléfono con el otro con un puchero. Solo dáselo y hazlo ágil. Y llámame Pony, caray. Izuku tragó saliva mientras sacaba su teléfono, lo configuró en la función de transferencia de número local no utilizada anteriormente y lo sostuvo contra el de Pony. Si tú lo dices Pony. Y por favor llámame Izuku. Ella le sonrió antes de que Ochako hablara con su propio puchero. Oigan, todavía estoy aquí, traseros. Dame tu teléfono Midoriya, yo te daré el mío. Me temo que no tengo ningún aparato sofisticado como ese. Izuku se volvió hacia ella, recordando de repente su presencia y el hecho de que hablar en un idioma que no podía entender no era demasiado educado. Oh. Lo siento Uraraka, ¿te quieres el mío también? Sus ojos se iluminaron cuando le presentó su teléfono plegable y él le entregó el suyo para que pudieran intercambiar números de la manera más tradicional. No se le pasó por alto que acababa de obtener su primer número de chicas y ahora estaba sosteniendo el teléfono de otra chica para darle su número, pero el pintoresco acto de la escuela secundaria era algo que de todos modos apreciaba. Sin embargo, justo cuando se devolvían los teléfonos, la voz de Mina de repente gritó mientras corría hacia ellos. Hola, chicos. ¿Estás dando números? Es peligroso ir solo, toma el mío. Y de repente, había abundado una sesión improvisada de distribución de números. La mayoría de la clase estaba parada en una especie de mosh pit, casi haciendo que la mejilla de Izuku se sobrecalentara mientras pasaba sin aliento su teléfono a quienes lo pedían. Los únicos que no se unieron fueron Todoroki, que no estaba exactamente interesado en hacer amigos, y Koji, que parecía claramente aterrorizado por el apretón. Por supuesto, había una órbita un poco más tranquila alrededor del grupo principal ocupado por gente como Ibara, Kendo, Hirou y Yanagi. Finalmente, Izuku logró liberarse de lo peor del aplastamiento, donde estaba bastante seguro de sentir una mano en su trasero. Sonrojándose fuertemente mientras respiraba unas cuantas veces para estabilizarse, levantó la vista mientras agarraba su teléfono para regresar a su asiento antes de que sus ojos encontraran a Koji en su asiento en la parte trasera. La niña era pequeña, una cabeza y media más pequeña que Izuku, y sostenía su teléfono mientras miraba al grupo con ojos anhelantes. Tenía una cabellera castaña como un ratón que parecía casi cubrirle los ojos y parecía casi un ciervo con una extraña coloración en sus mejillas. Izuku miró su teléfono, ahora repleto de números, antes de mirarla con una mirada determinada en sus ojos. Si ella estaba nerviosa, como lo había estado él, entonces él tendría que dar un paso al frente como lo había hecho Pony. Acercándose, levantó su teléfono a modo de saludo con una sonrisa nerviosa y preguntó tentativamente. Koji. Si estás nervioso por las multitudes, ¿quieres mi número? Los ojos de la niña se iluminaron con entusiasmo mientras se limpiaba la humedad de sus ojos con el dobladillo de la manga, asintiendo con empatía antes de ofrecerle su teléfono con ambas manos. Izuku sonrió mientras golpeaba el suyo contra el de ella, escuchando el pitido de la transferencia de sus números. Ella abrió la boca para agradecerle, pero él apenas podía oír su voz entre la charla del grupo principal. Gracias Midoriya. Él asintió y respondió con empatía. Ningún problema. Ahora, aunque los dos asumieron que su interacción era privada, no existía tal cosa en ese salón de clases. Varias chicas, concretamente las que habían estado un poco interesadas en el chico y las de los límites exteriores, observaron la interacción con cariño mientras resolvían acercarse a la chica tranquila más tarde. Además, una divertida Tatsuma observaba desde el podio delantero, tomando su té verde de la mañana. Ella acababa de atrapar al niño cuando se acercaba a la niña, pero verlo tomar la iniciativa de socializar probablemente era una buena señal para su desarrollo. La maestra dejó que la actividad grupal continuara todo el tiempo que pudo antes de llamarlos. Muy bien todos, divídanlo. Si tienes más información de contacto para cultivar, intenta hacerlo durante el almuerzo, porque la clase está por comenzar. Unos cuantos gemidos lastimeros resonaron antes de que los estudiantes regresaran a sus asientos, justo a tiempo para que sonara la campana. Izuku tomó asiento y enderezó su espalda, muy listo para el día después de esa experiencia. Su maestra se levantó, terminó su té y dejó la taza mientras decía en voz alta. Ahora no veo asientos vacíos, así que creo que simplemente comenzaremos, ¿de acuerdo?
Si lees el cronograma, sabrás que tienes heroicidades a primera hora de esta mañana, es decir, el curso de primer año de entrenamiento básico de héroes. Si lee el programa de estudios, sabrá que incluirá los dos conceptos básicos de supresión de villanos y rescate de civiles en el primer semestre y operaciones y manejo de multitudes en el segundo. Supongo que estáis todos emocionados. Un grito de acuerdo surgió de la multitud y ella les dedicó a todos una sonrisa. Muy bien, pequeños petardos, entonces asegúrense de hacer lo mejor que puedan. Intenta recordar en qué necesitas trabajar ayer. Debería ayudarte con cualquier cosa que estés haciendo. Izuku asintió para sí mismo más que nada, invocando rápidamente la masa oscura de zarcillos. Levantó la cabeza como un perro al que acababan de llamar para dar un paseo, antes de quejarse y comenzar a burbujear bajo la piel de Izuku insatisfecho cuando se dio cuenta de que Izuku no tenía nada que hacer. El niño hizo una mueca al sentirse culpable, y la masa pareció calmarse por el momento. Había tratado principalmente de llamarlo para ver si podía ante la mención de sus fallas, y parecía que ahora que había hecho la conexión, era solo cuestión de terminar el vínculo. Tatsuma agarró su taza vacía y un libro de la mesa mientras decía asintiendo con confianza. Pero incluso si este es el curso del héroe, diviértete, ¿vale? Algunos te dirán que ser un héroe significa ser serio todo el tiempo, pero eso no es cierto. Los héroes son, ante todo, la mejor versión de sí mismos que pueden ser. Recuerda eso. Dejó la clase atónita y asombrada, y en el momento en que se fue, Mina inmediatamente gritó con brillos en los ojos. Ella es, tan genial. Kendo resopló, cruzándose de brazos mientras ella respondía de acuerdo. No hay discusión sobre eso. Entonces, ¿todos envían sus disfraces de héroes? Izuku de repente se puso rígido al recordar esa faceta particular del heroísmo, y silenciosamente enterró su rostro en su libro y dio un rápido suspiro de desesperación. Su madre había enviado su diseño, y aunque poco después envió uno diferente, nunca recibió confirmación de que el segundo había sido aceptado, solo el primero. Claro, su corazón estaba en el lugar correcto, pero, él podía hacerlo mejor que los crayones, maldita sea. Él nunca le había dicho que había enviado ese diseño actualizado, pero, las mamás eran confusas. Finalmente sintió un dedo presionar su hombro y levantó la vista para ver a Mina mirándolo con una brillante sonrisa. Hola Midori. Eres el héroe gurú aquí, ¿cómo crees que será esto? Parpadeó sorprendido antes de responder con incertidumbre. Bueno, creo que depende de con quién empecemos. Si fuera la señora Tatsuma, creo que sería un combate 1 a 1, solo para empezar. Pero si no es así, entonces realmente no podría decirlo. Sus ojos volvieron a brillar mientras asentía con empatía. ¿No lo dices? Escuché que recibiremos All Might. Me pregunto qué nos deparará el número 1. Los ojos de Izuku se abrieron antes de asentir con entusiasmo, abriendo la boca para responder antes de que se escuchara una repentina ráfaga de ruido en la puerta, y toda la clase se giró para ver a Olmi deslizarse mientras hacía una pose. Estoy aquí, entrando como un héroe. Hubo un grito ahogado de emoción en la clase cuando el propio héroe subió al podio y se aclaró la garganta. Muy bien, es hora de su primera clase heroica. La emoción era palpable en el aire, pero por alguna razón, Olmi no continuó. Izuku inclinó la cabeza después de 15 fuertes segundos de silencio antes de darse cuenta con un sobresalto de que el hombre estaba palpando sutilmente su traje con un propósito frenético. Finalmente, miró a Izuku con una mirada desesperada en sus ojos, y el chico respondió nerviosamente. ¿Entrenamiento? El héroe de repente dejó escapar una carcajada que sorprendió a toda la clase mientras continuaba. Así, entrenando. La piedra angular de cualquier Hero Academia. El entrenamiento de batalla es el entrenamiento que debes hacer, y es el entrenamiento que yo supervisaré. ¡Qué prolijo! Olmid volvió a mirar a la clase con su habitual sonrisa, solo para ver que los rostros una vez emocionados fueron reemplazados por una mezcla de diversión y confusión. Tosió levemente y sacó un pequeño control remoto de su bolsillo. ¿Pero qué son los héroes sin sus disfraces? ¿Qué tal esto? Presionó el botón del control remoto con un clic satisfactorio, pero no pasó nada. La clase se volvió hacia la pared que él estaba señalando con curiosidad solo para regresar cuando escucharon un clic frenético cuando el pulgar del héroe presionó el botón rápidamente. Antes de que alguien pudiera hablar, arrojó el control remoto a la pared, y la ley del mantenimiento de percusión se cumplió cuando todo se dividió en paneles que giraban individualmente, revelando un estante de maletines. Vístete y reúnete conmigo en Training Ground Gamma, no te lo puedes perder.
Antes de que alguien pudiera responder, escapó, e Izuku dejó escapar un suspiro de desesperación mientras se pasaba una mano por la cara. Mina dejó escapar el primer resoplido de diversión mientras decía con incredulidad. ¿Ese es el símbolo de la paz? Un poco tonto, ¿no crees? Izuku no hizo nada para rebatirla mientras Eiko respondía con un brillo brillante en sus ojos. No lo sé, fue un poco varonil por un momento. ¿Verdad? Consiguieron sus maletas rápidamente, e Izuku se echó las suyas al hombro mientras comenzaban a caminar hacia los vestuarios. En poco tiempo, Pony tomó su lugar junto a él y preguntó con entusiasmo. ¿Ese fue All Might? Es tan genial. Izuku le devolvió la sonrisa cuando estuvo de acuerdo. Sí, él es otra cosa. Creo que ese era su disfraz de la Edad de Plata, ¿verdad? Pony asintió con empatía y respondió. El primer disfraz de la Edad de Plata. Escuché que fue el primero en el que trabajó David Shield, es el único que tuvo que no era a prueba de fuego. Parpadeó sorprendido antes de responder con entusiasmo. Sí, yo también pensé eso. He oído que la única razón por la que no fue así fue porque el Dr. Shield no tenía la flexibilidad para trabajar con el agente ignífugo, pero luego de 2 meses, encontró una manera de hacerlo funcionar. Ella le sonrió felizmente mientras continuaban charlando todo el camino hacia los vestuarios. Honestamente, Izuku estaba contento de haber encontrado a alguien con tanto conocimiento sobre All Might como él tan pronto, y parecía que ella estaba tan entusiasmada con el héroe como él. Finalmente tuvo que ir a su propio vestuario y despedirse de ella mientras ella quedaba subsumida por el desfile de chicas que se dirigían a su propia habitación. Al entrar a la habitación silenciosa, Izuku dejó la maleta en el banco con un resoplido y emocionado fue a abrir el estuche. Agarrando los 2 pestillos, deslizó el mecanismo hacia afuera con los pulgares y toda la caja se abrió con toda la suavidad de una máquina engrasada. Sobre la tela de lo que parecía ser un traje verde oscuro, un alivio, no creía que fuera capaz de manejar el verde neón, había un pequeño cartel. Levantándolo, le dio la vuelta antes de dejar escapar un pequeño suspiro de alivio al ver el interior. Hola Midoriya, no se preocupe, hemos visto a padres intentar intervenir antes, lo tenemos cubierto. Tienes algunas habilidades de diseño bastante buenas, cuando no estás usando crayones. Esperamos hacer negocios en el futuro. Diseño y fabricación de Delta. Si bien es posible que hayan malinterpretado la buena voluntad de su madre, él aún aprecia que hayan cambiado el diseño. Dejando la tarjeta, sacó el mono y sonrió mientras miraba el diseño familiar hecho realidad. La tela verde oscuro y resbaladiza era exactamente lo que había imaginado cuando pidió algo resistente a la temperatura y a los cortes. Mientras se lo ponía, se alegró de ver que tenía la cantidad justa de holgura que había identificado como su ideal. Había pensado exactamente cómo quería que fuera su disfraz durante muchos años, y después de volverse un poco más inteligente, se aferró a 2 consideraciones principales. Si se cortaba gravemente estaría muerto, y los monos ajustados eran algunos de los más vulnerables a los cortes que existían. Con un poco de holgura y algo de juego de pies practicado, la mayoría de las armas blancas mundanas tendrían más probabilidades de quedar pegadas a la tela que a su abdomen. La segunda consideración fue más una función tanto de la debilidad ante los cambios de temperatura como de la fortaleza a la hora de luchar. No estaba demasiado preocupado de que alguien agarrara su disfraz, era lo suficientemente fuerte físicamente y aprendió lo suficiente en defensa personal básica para evitar las peores consecuencias de la holgura. Sin embargo, en una pelea prolongada o durante una emergencia como un incendio, el golpe de calor era lo primero que podía apagar su ventaja, por así decirlo. Lo siguiente fue el revestimiento de plástico que había pedido. Sus nudillos, muñecas, codos y rodillas estaban protegidos por placas de plástico duro que actuarían como protección y como arma menor. Los acompañaban un par de zapatos protectores, más parecidos a zapatillas que cualquier otra cosa, que no interfirieran con el juego de pies y guantes que facilitarían el agarre de cosas que serían dolorosas de agarrar. Por último su casco, o más bien su máscara. Una de las principales causas de la derrota entre los compinches fue la exposición a agentes en el aire, ya sea provenientes de peculiaridades o fabricados por empresas de apoyo del mercado negro. Solo había una cantidad limitada de equipo que podía pedir como estudiante de primer año, y esto era lo único que podía considerarse complejo. Desde el respirador se extendía una visera transparente que se sellaba contra su rostro, evitando que los gases llegaran a sus ojos y nariz. Esto evitaría que el humo punzante o el polvo arrojado afectaran su visión, otra gran preocupación para él.
En general, se sintió bastante bien con el diseño y, mientras se ajustaba el velcro que sujetaba la máscara alrededor de su cabeza, se tomó un momento para mirarse en el único espejo de la habitación. Parecía, como un héroe. Podía sentir su boca retorcerse en una sonrisa mientras cerraba los pestillos y guardaba la maleta en un casillero libre. Al salir del vestuario, echó un vistazo al vestuario de chicas antes de sacudir la cabeza y dirigirse hacia el sistema que lo llevaría al campo de entrenamiento. Había un complemento completo de maquetas de calles urbanas y entornos rurales, pero afortunadamente Gamma no estaba demasiado lejos para que pudiera caminar hasta allí. Al llegar a través del gran túnel, salió a la luz del sol y se protegió la cara contra lo peor mientras contemplaba el diseño familiar. Era similar al terreno del examen de ingreso, casi inquietantemente, pero lo que lo atrapó fue Olmig parado cerca del frente mirando frenéticamente algunas tarjetas. Izuku se acercó y habló a modo de saludo. ¡Ey! El héroe gritó antes de volverse hacia Izuku con una amplia sonrisa. Ah, joven Midoriya. Te ves particularmente heroico esta hermosa mañana. Veo que los esfuerzos de tu madre fueron en vano. Izuku dejó escapar una pequeña risa al recordar a su madre hablando efusivamente sobre el diseño que le había enviado desde su primer cuaderno al hombre. Sí, espero que no se enoje demasiado. Quitándose la sensación, Izuku se animó mientras decía con entusiasmo. Entonces, ¿está todo listo? La sonrisa de Olmig vaciló ligeramente mientras respondía con tristeza. Bueno, eso espero, pero no puedo deshacerme de la idea de que les he dado a tus compañeros una mala impresión de mí. Espero recuperar su confianza en mí como su educador, pero, hubo una creciente conmoción en los túneles y Olmig comenzó a parecer presa del pánico una vez más. Miró a Izuku en busca de ayuda, y el chico simplemente agitó las manos mientras aconsejaba sin rumbo fijo. Supongo que simplemente improvisar. Eres bueno improvisando, ¿verdad? Olmig abrió la boca para responder, pero la charla se hizo más fuerte y asintió con miedo antes de dejar caer las cartas por un desagüe cercano. Casi inmediatamente después, llegó el resto de 1X, e Izuku sintió que se le aflojaba la mandíbula y se le agrandaban los ojos antes de darse la vuelta en medio segundo. Bodíes. ¿Cuántos malditos monos podrían hacer? Eran casi tan malos como las capas en términos de mortalidad de héroes, y si tuviera que trabajar con todos ellos durante los próximos 3 años, sería la víctima. Olmig se rió a carcajadas al notar a sus sucesores, temor por los disfraces de las chicas mientras los saludaba a todos calurosamente. Ahora parecéis heroínas, todas y cada una de vosotras. Hubo un silencio repentino antes de que Izuku sintiera un brazo amistoso alrededor de su hombro y escuchara a Mina decir en broma. ¿Escuchas eso, Midori? Pareces una heroína. Aunque es un dulce atuendo. Izuku se puso rígido como una tabla cuando Mina comenzó a tocar sus músculos provocativamente. ¿Pero qué pasa con la holgura? Vamos, pensé que te veríamos en un par de calzoncillos. ¿Dónde está la piel? Su empuje disminuyó considerablemente, e Izuku parpadeó con curiosidad mientras preguntaba en un tono de voz marcadamente más alto mientras se giraba para mirarla. ¿Ha sido? ¿Es algo? De repente ella lo atrapó con una sonrisa tonta, sus dedos comenzaron a recorrer su estómago. ¿Sabes? No te tomé por un fiestero, pero aquí estás, trayendo a las chicas un paquete de 8. A Mina le gusta, la chica rosada fue repentinamente apartada del objeto de su sed mientras Pony se abría paso entre ellas, mirándolas a las dos con petulancia. No sé a dónde vas a sacar a Mina, pero no vengas a cazar a Izuku aquí sin un permiso. Izuku dejó escapar un pequeño grito mientras Olmig se reía en respuesta. Muy bien, joven Tsunitori, tenemos que atender a un entrenamiento. Ahora todos caigan, solo lo explicaré una vez. El resto de las chicas formaron una especie de media luna alrededor de Olmig, mientras el héroe mismo señalaba con el pulgar detrás de él un edificio. ¿Ves ese edificio de oficinas? Hay una maqueta de una bomba allí y todos tendréis un turno para defender o atacar como villanos o héroes. 15 minutos por ronda, 2 atacantes y defensores por ronda. Si ambos villanos están envueltos con cinta de captura o los héroes tocan la bomba, los héroes ganan. Si los villanos defienden hasta que se acabe el tiempo o capturan a ambos héroes, será su victoria. ¿Alguna pregunta? Kendo fue el primero en levantar la mano y Olmig le hizo un gesto para que continuara. ¿Cómo se elegirán los equipos? Él asintió antes de responder con una brillante sonrisa. Tengo una lista de nombres aquí. Se dio una palmada en el bolsillo antes de vacilar mientras miraba hacia el desagüe donde había tirado las cartas.
Pasó un largo momento antes de que se volviera hacia Reiko y le preguntara tímidamente. Joven Yanagi, creo que puedo haber, antes de que pudiera terminar su oración, las cartas flotaban fuera del desagüe cubiertas por un aura fantasmal, y Olmig las recogió con una sonrisa agradecida mientras el resto de la clase reía levemente. Ah, aquí está. Escuche atentamente ahora. Muy pronto, toda la clase tenía a sus compañeros, e Izuku se volvió hacia Momo Yaoyorozu y le dedicó una pequeña sonrisa. Se habían asociado como el equipo C, mientras que el resto de la clase parecía tener enfrentamientos aleatorios similares. Hola de nuevo Yaoyorozu. Es un placer trabajar contigo. Ella asintió con la cabeza con una sonrisa propia. Ella personalmente pensó que el único miembro masculino de su clase había sido inofensivo, pero un poco inadecuado por parte de su maestro. Sin embargo, después de la demostración de buena camaradería de ayer y de esta mañana con Coco, había decidido que lo más probable era que fuera una buena incorporación a la clase. Tú también, Midoriya. Nunca tuve la oportunidad de preguntarte sobre tu brazo. Él hizo una mueca, interpretándolo como un voto de desconfianza en sus habilidades antes de que sus ojos se abrieran de repente. Oh. Mis disculpas, eso fue bastante grosero de mi parte. La clase comenzó a avanzar hacia uno de los únicos edificios amueblados en el campo de entrenamiento mientras él respondía. Bueno, ya estoy lo suficientemente curado, pero no creo que esté listo para usar mi don a menos que sea absolutamente necesario. Lo ideal es que, con tus habilidades, estemos en el equipo atacante. La charla ya había permeado la clase cuando los primeros equipos, Yui y Reiko en defensa mientras Pony y Ochako atacaban, se prepararon. Momo tarareó con curiosidad mientras preguntaba. ¿Cómo te imaginas? Supongo que mi capacidad para producir trampas sería más adecuada para la defensa. Izuku sacudió la cabeza con empatía mientras respondía alegremente. Si te asociaran con alguien más, diría que serías increíble en cualquiera de las dos funciones. Pero considerando que tampoco puedo controlar mi peculiaridad, tu capacidad de proporcionarme equipo facilitaría mucho las cosas en el frente de ataque. Oh, debería preguntarte qué tipo de cosas serías capaz de hacer. Momo parpadeó ante su desprecio por sus propias habilidades antes de responder. Bueno, por un lado, granadas de conmoción cerebral y flash. Chalecos tácticos, cables trampa, armamento y armaduras básicos, así como una serie de dispositivos mecánicos. Izuku tarareó antes de mirar al resto de la clase. Ninguno de ellos parecía tener máscaras antigas, ni protección ocular sellada, asintiendo con una sonrisa de satisfacción, se puso de puntillas y comenzó a susurrarle. Los ojos de Momo se abrieron con cada palabra y, de repente, comenzó a pensar que este inocente compañero de clase era el compañero de equipo perfecto para ella. Muy pronto, el primer partido concluyó con Pony y Ochako en el suelo, atados mientras Reiko manipulaba los cuernos del primero a su alrededor mientras Yui les arrojaba grava del tamaño de una roca a los dos. Volvieron a subir, y Olmig sonrió con simpatía a los dos desaliñados mientras preguntaba a la clase con una sonrisa. Entonces, ¿quién es nuestro MVP para este partido? Momo levantó la mano y Olmig la señaló de manera incitante. Yo diría Yanagi, señor. Su capacidad para cronometrar y manipular las habilidades de su oponente y aliado habla simultáneamente de su talento y perspicacia táctica. Sin embargo, no parecía haber ninguna estrategia presente en ninguno de los equipos más allá de encontrar y someter al otro equipo. Si Uraraka y Tsunitori se hubieran separado, sus posibilidades se habrían disparado ya que los defensores lo dejaron desatendido. Olmig asintió sabiamente, aunque Izuku pudo verlo mirando detrás de sus ojos. Muy bien, joven Yaoyorozu. Ahora bien, ¿pueden los equipos C y D ir a prepararse? C serán nuestros héroes y D pueden ser nuestros villanos. Cuando Izuku, Momo, Mina y Eiko abandonaron la habitación, Olmig los vio irse con una gran sonrisa. Ahora esto sería interesante, capítulo 04. Izuku reajustó su respirador en su rostro mientras miraba el edificio de oficinas simulado, sus ojos recorriendo las numerosas ventanas, conductos de aire y posibles ubicaciones para ubicar la bomba. Solo tenían unos 5 minutos más para prepararse, y Mina y Eiko hacía tiempo que se habían ido para prepararse para su asalto. Dirigiéndose a Momo, se sonrojó antes de darse la vuelta mientras ella le presentaba su recomendación. En serio, esperaba que ella encontrara una solución diferente a su peculiaridad de necesitar piel expuesta, y pronto. Muy pronto, habló con un toque de emoción en su voz. ¿Está listo, Midoriya? Debo decir que estoy muy impresionado de que tu mente haya pensado en esto inmediatamente. La mayoría de la gente se lanzaría al gas lacrimógeno o al humo de carbón.
Izuku se giró para verla sosteniendo un pequeño bote presurizado con una cara sonriente pegada en un lado y una gran M en el reverso. En la parte superior había un cono como un extintor de incendios, y justo al lado había un mosquetón. Riendo nerviosamente, él respondió mientras ella le entregaba el bote y lo examinaba. Bueno, no quería exagerar demasiado, y el gas lacrimógeno en sí es un compuesto con muchas moléculas diferentes, mientras que el humo es bastante peligroso a largo plazo. N2O es fácil de recordar, ¿verdad? Momo se rió mientras sacaba rápidamente otro bote, ahora completamente a bordo con lo que ella creía que sería un elemento principal en su arsenal. Muy cierto, y la simplicidad es muy valiosa en caso de apuro. Supongo que ahora nuestro desafío es exponerlos a ello. Él asintió antes de señalar uno de los conductos de aire al costado del edificio. ¿Mira eso? Creo que habrá un sistema de ventilación en alguna parte. Si llegamos a la toma, que debería estar en el tejado, podemos hacer estallar estos botes e inundar el edificio. No creo que tengamos que preocuparnos de que esos dos salgan a enfrentarnos al aire libre. Teniendo en cuenta sus peculiaridades y disposición, esperarán a que entremos y luego nos tenderán una emboscada con su fuerza bruta en una pinza. Momo parpadeó antes de preguntar con curiosidad. ¿Disposición? ¿Qué quieres decir? La voz de Olmig anunció por los altavoces que les quedaba un minuto, e Izuku se encontró sonriendo mientras respondía con un toque de admiración en su voz. Asido parece ser muy fuerte en su elemento. Si la dejamos entrar en ritmo, seremos arrastrados, y la mejor forma de hacerlo es con una emboscada. De manera similar, Kirishima es increíblemente fuerte en un ambiente cuerpo a cuerpo, pero permanecerá en los pasillos abiertos para una pelea mano a mano. Como resultado, terminará con una estrategia de martillo y yunque pase lo que pase. Ella continuó por él, dándose cuenta de que este chico era mucho más observador de lo que ella creía. Así que necesitamos ganar antes de que puedan entrar en su ritmo. Bueno, supongo que tendremos que encontrar un camino hasta el tejado. Izuku se rió nerviosamente mientras respondía, con una sonrisa nerviosa en su rostro. Lo siento, ¿crees que podrías hacer un gancho y una cuerda? Ella parpadeó antes de asentir de nuevo, creando rápidamente el dispositivo antes de preguntar con incredulidad. Está bien, pero dudo que podamos llegar hasta el final. Izuku se lo quitó, retrocedió unos pasos y comenzó a girarlo formando un gran arco sobre su cabeza. Ninguno de los dos vio a Olmig sonreír cuando anunció el comienzo del partido, e Izuku dejó escapar un esfuerzo mientras usaba la fuerza de la parte superior de su cuerpo para enviar el gancho volando hacia arriba y por encima del borde del techo. Lo tiró hacia atrás unas cuantas veces antes de que se enganchara en algo, le dio algunos tirones experimentales para asegurarse de que el gancho estuviera firme, antes de sonreírle a Momo mientras lo dejaba caer contra el costado del edificio y caminaba hacia él. ¿Vamos? Ella lo miró sorprendida antes de reírse de nuevo, sacudiendo la cabeza con incredulidad mientras el niño enganchaba su bote contra su cinturón y comenzaba a trepar por la cuerda a un ritmo asombroso. Momo hizo más o menos lo mismo, pero tardó mucho más en seguirlo debido a su relativa falta de condición física. Afortunadamente, pudo seguirlo hasta el techo con mucho esfuerzo. Izuku extendió su mano para ayudarla a levantarse y ella la tomó agradecida mientras él la levantaba y la subía al techo. Era un poco extraño ver el mundo desde esta altura, pero apreció la brisa limpia mientras Izuku se dirigía hacia la única entrada grande del ventilador. Se tomó un momento para recuperar el aliento mientras él sostenía su mano sobre la entrada de aire y sonreía con entusiasmo al sentir que el aire intentaba absorberlo. La dedicación de Wa al realismo era algo digno de contemplar. Tomando su bote, desabrochó el imperdible antes de apuntar a la entrada y tirar hacia atrás de la palanca. Se soltó con un sonido agresivo de viento, e Izuku mantuvo su cabeza hacia atrás a pesar de su respirador mientras el gas invisible llenaba el sistema de ventilación. Después de unos 20 segundos todo se quedó en silencio cuando el N2O líquido se acabó, y le indicó a Momo que le pasara su bote. Haciendo más o menos lo mismo, Izuku dejó las latas una al lado de la otra antes de girarse hacia Momo y asentir con una sonrisa de satisfacción. No estoy seguro de si hemos agregado lo suficiente como para que sean completamente incapaces de defenderse, pero definitivamente sentirán los efectos. Deberíamos entrar pronto, o podrían descubrir lo que va a pasar. Tengo curiosidad por saber cómo afectará esto a Asido si su neuroquímica es diferente debido a su naturaleza ácida. Momo sonrió mientras seguía al chico que murmuraba hacia la puerta que conducía al edificio, incluso si estaba un poco cansada por tener que escalar el edificio.
Cuanto más interactuaba con él, más respetaba la inteligencia obvia que él tenía, incluso si ella personalmente tenía muchos más conocimientos técnicos en ciencias gracias a su tutoría. Por eso, mientras lo seguía hacia abajo y hacia el interior del edificio, se olvidó de crear su propia protección contra el óxido nitroso. Fue al pasar por un conducto de aire, ella olfateó el aire con curiosidad al captar el olor a metal, y después de un segundo se dio cuenta de su error ya que su visión comenzó a nadar y comenzó a delirar. Un bufido de risa surgió de ella, e Izuku se volvió hacia ella con curiosidad antes de que sus ojos se abrieran mientras ella comenzaba a abanicar su rostro acalorado. Otras cuantas risitas comenzaron a surgir de su garganta, e Izuku corrió hacia ella preocupado. Y Yaoyorozu. ¿No hiciste una máscara de gas? Pensé que sabías cómo. Su cabeza daba vueltas mientras sacudía la cabeza con una sonrisa tonta, e Izuku gimió de vergüenza. Finalmente la tomó suavemente por la muñeca y dijo. Vamos a llevarte al aire libre. Ella le hizo un puchero mientras se quejaba. Aún puedo ayudar a Midoriri. Izuku tragó saliva mientras respondía, tirándola hacia las escaleras. Vamos Yaoyorozu, vamos a sacarte. Momo se rió mientras tomaba su mano con la otra, riendo mientras decía felizmente, tropezando tras él. Vamos a tomar el té, ¿quién eres? Izuku suspiró a través de su respirador, sacudiendo la cabeza con cariño antes de escuchar a Olmig anunciar por los altavoces. Bueno, considerando que el equipo de villanos está debilitado hasta el punto de la no violencia, lo llamaremos la victoria del héroe. Joven Midoriya, puedo confiar en que reúnas tú. Hubo un ruido repentino en las escaleras que conducían al edificio, e Izuku miró para ver a Mina y Eiko subir las escaleras juntas, cayendo una sobre otra y riéndose alegremente. En retrospectiva, tal vez inundar el edificio con gas de la risa fue una mala idea. Los ojos de Mina lo encontraron y felizmente comenzó a saltar hacia él, lo que no le hizo ningún favor al niño gracias a su elección de disfraz. Midori. Ahí tienes. Te capturaré. Izuku tuvo que girarse repentinamente para atraparla mientras ella se lanzaba hacia él, resoplando cuando él la atrapó con un solo brazo mientras Eiko tropezaba tras ella. Claro, el disfraz de Mina era peligroso, pero la camiseta sin mangas con vendas de Eiko, sus pantalones cortos holgados y su capa roja con cierre en la clavícula, sí, escamina, eran igual de amenazantes mientras ella se acercaba rápidamente. Oye. ¿Qué pasa? Esto es una especie de abrazo grupal. Izuku gimió mientras los rodeaba con sus brazos con una enorme sonrisa, y Mina vitoreó con entusiasmo mientras acariciaba su mejilla contra la de Izuku. ¿Sí? Abrazo grupal. Bueno, si había algo bueno en esto, era que ya no estaría demasiado preocupado por los monos que usaba su clase. Había experimentado cosas mucho peores. Con mucho esfuerzo, logró sacar a las 3 chicas drogadas y sacarlas al aire libre. Luchar con Mina tratando de quitarse la máscara en broma, las demandas de Eiko de pelear y Momo simplemente, comprobar, fue probablemente la parte más difícil del ejercicio. Cuando regresaron a la sala de control, Izuku entró entre las risitas combinadas del resto de la clase mientras Mina saludaba animadamente junto a él mientras Momo comenzaba a alejarse hacia la clase con los ojos muy abiertos. Olmig se rió a carcajadas mientras se acercaba y le daba una palmada en el hombro a Izuku. Bueno, todos, podemos escuchar sus opiniones sobre esta situación tan poco ortodoxa. Kendo levantó la mano, la alegría en su rostro no era menor que la de cualquier otra persona en la habitación excepto Todoroki. Fue un gran plan para quien lo ideó, pero Midoriya debería haber verificado que Yaoyorozu tuviera una máscara de gas antes de seguir. Ella fue interrumpida cuando Momo habló con entusiasmo. Él pensó en eso. El pelirrojo se rió entre dientes mientras se enmendaba. Entonces, el MVP de Midoriya. Pero aún así debería haber controlado a Yaoyorozu. Olmig asintió con la cabeza mientras la clase rápidamente acogía a las chicas y las sentaba junto a una ventana abierta. Muy cierto, joven Kendo. Su perspicacia estratégica fue sólida, aunque la ejecución dejó un poco que desear, aunque las cosas aún salieron bien. Sin embargo, le advierto que recuerde que esto solo funcionó gracias al exclusivo sistema de entrega del sistema de ventilación. Solo tenlo en cuenta, ¿eh? Izuku asintió, todavía sonrojado por la cercanía de Mina mientras se escondía entre la multitud de compañeros de clase. Realmente no vio a dónde iba antes de encontrar una mano en su hombro, y se giró para ver a Setsuna dándole una enorme sonrisa mientras Ana mantenía a Mina sentada contra la pared. Amigo, no pensé que lo tuvieras dentro de ti. ¿Eres un fiestero?
Sacudió la cabeza, asustado mientras Olmig convocaba a los siguientes equipos de Koko, Kinoko, Tsuyu y Rika. En realidad no. Acabo de escuchar sobre la peculiaridad de Yaoyorozu y pensé en las posibilidades y, ella pasó un brazo alrededor de su hombro y lo llevó hacia donde estaba su grupo natural de Mina, Eiko, Ana y Yui. Eso es genial, no mentiré, estoy pensando en usar las rejillas de ventilación para moverme ahora. Izuku parpadeó antes de comenzar a murmurar. Con tu peculiaridad, asumo que es posible, pero ¿podrías navegar de manera efectiva? Creo que el gas de la risa ya se habrá disipado, pero podrían quedar restos que te afectarán, o lo harán si tu sistema respiratorio no está presente con tu boca, ella resopló al notar. Eres un poco murmurador, ¿conoces a Green? Izuku la miró divertido antes de darse cuenta. Oh. Por mi cabello, espera, tú también tienes el cabello verde, Tokage. Ella sonrió mientras extendía la mano para tocarle la nariz. Qué lástima, ahora tu apodo es verde, yo tengo derecho. Llámame Setsuna, después de todo, tienes mi número. Izuku se iluminó como un árbol de Navidad mientras ella se reía, pero antes de que pudiera reiniciar, escuchó una voz entrecortada en su oído. Creo que te llamaré Hot Stuff si no te importa. Gritó y saltó lejos, solo para ver el rostro extrañamente monótono de Yui donde había estado su oreja. Era difícil tratar de igualar eso, voz en su cara, pero Setsuna solo se rió mientras ponía su mano en su cadera. Vamos Yui, no tortures al tipo. Es el niño más inocente y heroico que he visto en mi vida. Yui simplemente enderezó su espalda e Izuku se cubrió la cara con ambas manos mientras ella decía con voz casi aburrida. Tengo 3 años para corromperlo, Setsuna, aunque prefiero empezar antes del verano. Izuku solo chilló nerviosamente. ¿Empezar con qué? Había el fantasma de una sonrisa en su rostro mientras respondía. Si tienes curiosidad, podemos empezar ahora. Aunque puede parecer un poco sospechoso si ambos necesitamos el baño, de repente, una mano la golpeó en la cabeza, y Yui dejó escapar un pequeño grito mientras Kendo caminaba detrás de ella con una mirada de desaprobación, su mano cerrada en un movimiento de corte. Abajo chica, apenas conoces al chico. Yui hizo un puchero mientras Kendo se plantaba entre Izuku y la chica. No es necesario conocerlo para apreciar su. Izuku respiró hondo para estabilizarse mientras tartamudeaba. Gracias Kakendo. SS lo siento, Kakodai. El resto de ellos se volvieron hacia él con las cejas levantadas, antes de que Kendo simplemente suspirara y sacudiera la cabeza con cariño. No le hagas caso a Midoriya. Ella necesita aprender límites antes de que tengas que disculparte por no seguirle la corriente a su sed. Ella se cruzó de brazos y la alegría regresó mientras bromeaba. Aunque supongo que tienes algunas ideas descabelladas propias. ¿Vas de la risa, en serio? Izuku gimió mientras respondía avergonzado. Suena tonto en retrospectiva. Pero considerando que no puedo controlar mi peculiaridad y lo fuertes que son Asido y Kirishima en combate cuerpo a cuerpo, pensé que esa sería nuestra mejor apuesta. Ella asintió antes de inclinar la cabeza con curiosidad. Sin embargo, ¿ni humo ni gases lacrimógenos? Izuku negó con la cabeza, respondiendo mientras sus ojos comenzaban a enfocarse en las pantallas que mostraban a Tsuyu y Rika comenzando a explorar el edificio. No quería hacerles demasiado daño si no fuera necesario. Las técnicas de represión no violenta siempre son mejores, hacen que los civiles se sientan más seguros con los héroes y el HPSC desaprueba la violencia excesiva. Es la razón principal por la que los derribos extravagantes son más deseables para los villanos comunes que la policía militarizada aquí en Japón, a diferencia de otras naciones. Kendo le indicó que se sentara con ella, alejándolo de Setsuna que saludaba. Afortunadamente, ella parecía estar un poco más tranquila que ellos, e Izuku estaba agradecido por el indulto, aunque estaba un poco avergonzado por su perorata. Él tomó asiento junto a ella mientras ella notaba con curiosidad. Pareces tener mucho conocimiento sobre la filosofía del héroe Midoriya. ¿Lo has estudiado antes? Izuku se rascó la parte expuesta de su cuello y respondió sin comprometerse. No más que cualquier otra persona, supongo. Sonrió al recordar los libros que había agotado en el primer año de secundaria. Aunque creo que pronto lo aprenderemos todo de nuevo. Ella sacudió la cabeza y respondió con confianza. Creo que es fantástico que ya hayas empezado a aprenderlo todo. Hará que estos exámenes anteriores sean más fáciles, para que puedas entrenar más, ¿verdad? Izuku parpadeó antes de sonreír agradecido. Abrió la boca para responder antes de que Olmig anunciara el comienzo de la siguiente ronda y, de repente, su atención volvió a las pantallas.
Kendo sacudió la cabeza con cariño mientras el chico comenzaba a murmurar sobre las aparentes estrategias posibles para los dos equipos. Se volvió hacia otra de sus nuevas amigas, Reiko, y le preguntó retóricamente. ¿Hay algunos personajes reales en esta clase, no? Reiko asintió una vez con un movimiento practicado. Ahora que su partido había terminado, aprovechó la oportunidad para relajarse y observar al resto de la clase. Sí, bastante. Otra de sus nuevas amigas, Futako, habló mientras miraba de reojo a Izuku con curiosidad mientras el chico predijo con precisión que Tsuyu comenzaría a subir al exterior del edificio. Sospecho que tienes razón, este en particular. Izuku no reconoció su comentario mientras observaba la lengua de Tsuyu arrastrar a Rika hasta el penúltimo piso, mientras Koko custodiaba nerviosamente la puerta de la sala de bombas. Kinoko estaba ocupada saltando por el piso de abajo, llenando cada habitación con niebla húmeda y provocando que los hongos comenzaran a proliferar a través del edificio con grandes nubes de esporas que flotaban en el aire. Sus ojos se iluminaron considerablemente mientras observaba a Rika arrastrarse por la ventana, arrastrando a Tsuyu antes de sacar lo que parecía un paquete de azúcar de su cinturón de herramientas. Le quitó la parte superior y la bebió, y los ojos de Izuku casi brillaron cuando su cuerpo comenzó a crecer con músculos y altura. Tsuyu y Rika irrumpieron en el edificio, y parecía que las esporas de hongos de Kinoko parecían no arraigar en la niña rana gracias a una capa brillante de moco que cubría su piel y boca. Rika dejó escapar algunos gruñidos de tos, pero por lo demás no pareció molestarle las esporas cuando los dos rápidamente encontraron la sala de bombas e irrumpieron. El pequeño enjambre de pájaros de coco cayó como agua del lomo de un pato desde la furiosa Rika mientras corría hacia la chica encogida. Afortunadamente, Tsuyu rápidamente saltó hacia la bomba y la golpeó con su lengua, y Olmig rápidamente detuvo el partido. Los cuatro regresaron penosamente y Olmig preguntó a la clase. Entonces todos. ¿El jugador más valioso? Izuku levantó la mano y Olmig asintió alentándolo. Bueno, creo que es un empate entre Asui y Komori. Asui mantuvo su mirada en el objetivo y rápidamente ideó un método para subvertir la excelente técnica de negación de área de Komori. Le daría la ventaja a Asui aquí, pero si no hubieran tenido sus resistencias naturales a las esporas de Komori, que ella no podría haber conocido, creo que sería la victoria del villano al ralentizar drásticamente su progreso. Olmig asintió una vez antes de aceptar. Muy cierto, joven Midoriya. Que esto sea una lección para ti. Es posible que nunca sepas cómo la peculiaridad de otra persona contrarrestará la tuya. Como tal, siempre debes estar preparado para luchar sin tu peculiaridad. La clase continuó, con Izuku deseándole suerte a Kendo en silencio en lo que respecta a su partido. En poco tiempo, llegó el momento de que Shoko y Futako se enfrentaran a Ana e Ibara. Izuku inclinó la cabeza hacia atrás, ahuecando su barbilla mientras entrecerraba los ojos con preocupación. Kendo notó su expresión y preguntó con curiosidad. ¿Qué te está comiendo Midoriya? Pensé que te emocionaría ver la peculiaridad de Todoroki en acción. Tarareó y respondió con el ceño fruncido mientras Shoko parecía ignorar los intentos de Futako de elaborar estrategias. Es una peculiaridad asombrosa, eso no es una pregunta, pero, estoy preocupado por su actitud. No sé si se contendrá, y el factor peculiar de Shiozaki podría verse afectado como resultado. Los ojos de Kendo se entrecerraron mientras ella se recostaba con él, apoyando su brazo sobre su rodilla levantada mientras la otra pierna se extendía hacia adelante. Ella había sido la única que había hablado con él, sobre todo porque Ochako y Pony todavía estaban lamiéndose las heridas juntos, exhaustos. Puede haber sido su propia curiosidad por el amable chico que había incluido a Coco en el ejercicio social de la mañana, pero era muy consciente de su persistente título de hermana mayor y su necesidad de conocer a todas las personas de las que era responsable. Ella había sido la hermana mayor en la escuela secundaria, el dojo de su familia y sabía que estaba en camino de obtener el título aquí también. Para ser honesta, estaba un poco cansada de ser la persona confiable. Era un poco molesto tener que ser siempre a quien la gente preguntaba cuando no estaban seguros de algo, o tener que mostrarles a los pequeños kata básicos todo el tiempo mientras sus padres se concentraban en enseñar a los estudiantes más avanzados, lo que debería haber incluido a ella. Tal vez ella estaba saliendo con este chico porque bueno, quizás él la vería como algo más que una hermana. No, eso fue solo una quimera. Él era inteligente, ella tenía curiosidad, eso era todo. Además, también parecía un poco confiable considerando lo inteligente que era. Ella le dedicó una pequeña sonrisa antes de darse cuenta. Pareces muy amable Midoriya, ¿sabes?
Dudo que alguien se preocupe por el cabello de alguien como lo estás tú ahora mismo. Sus ojos se abrieron antes de responder frenéticamente. Bueno, es solo porque puede estar hecho de células vegetales y sé que la salud del cabello es muy importante para las chicas y. Tragó saliva antes de bajar la cabeza avergonzado. Voy a dejar de hablar ahora. Kendo dejó escapar un pequeño resoplido de risa antes de que ella le diera un codazo con el hombro para animarlo. No, tienes razón. Ese tipo de conciencia te mantendrá en buena relación con todos los presentes. Izuku le muestra una sonrisa temblorosa antes de que Olmig anunciara el comienzo de la pelea. Fue como si hubiera una explosión de frío, y la mandíbula de Izuku cayó al ver los resultados de la peculiaridad de Todoroki. Todo el edificio estaba congelado, como algo que la bruja blanca causaría. Sus ojos rápidamente se dirigieron a la pantalla que mostraba a Ibara y Ana, e Izuku respiró hondo de alivio al ver que solo sus piernas y pies estaban congelados. Incluso si hacía demasiado frío para una exposición prolongada, si su cabello no estaba congelado era dudoso que hubiera daño a largo plazo. A pesar de eso, Izuku todavía hizo una mueca cuando Ana dejó escapar un gemido de dolor mientras intentaba llegar a sus piernas. Shoko simplemente caminó lentamente por el edificio, e Izuku tuvo que desviar la mirada mientras Ibara y Ana dejaban escapar otro grito de dolor cuando el frío se filtraba en sus músculos. El rostro de Olmig se volvió sombrío cuando encendió el altavoz y habló. Estoy pidiendo el fin de esto. Todoroki, dirígete a la habitación con ventana del tercer piso lo antes posible y descongélalas antes de que se produzcan daños permanentes. La chica tranquila asintió una vez, sin siquiera hablar mientras se elevaba sobre una columna de hielo y rompía la ventana congelada con un solo empujón de su palma. En las cámaras, Izuku pudo verla acercarse a las piernas de la pareja, colocar una mano en el suelo entre ellas y comenzar a calentarlo. Era quizás la persona más expresiva que jamás había visto, pero era disgusto. Miró el vapor que salía de sus piernas como si la estuviera ofendiendo. Pronto, Ana e Ibara se dirigieron a la enfermería para recibir atención adicional, y Futako, perturbada y Shoko con aspecto aburrido, entró en la sala de control. La clase estaba en silencio, incluso Mina, Eiko y Momo, levemente exaltadas, se dieron cuenta del silencio y guardaron silencio. Olmig finalmente habló con un toque de gravedad. No hay duda de quién fue el factor decisivo. Pero sí creo que la deficiencia es obvia en su estrategia. Nadie habló, temeroso del frío silencioso en los ojos de Todoroki, antes de que una voz hablara junto a Izuku. Uso desproporcionado de la fuerza. Kendo se puso de pie, palpando su kipao mientras continuaba con voz de desaprobación. Había suficiente flexibilidad para que ella los encontrara antes de congelarlos, para que no estuvieran congelados por tanto tiempo. Y ahora el edificio está completamente congelado, lo que significa daños por agua cuando se descongela. Izuku la miró con asombro mientras Olmig asintió con la cabeza. Así es, joven Kendo. Debes recordar que estás entrenando para ser increíblemente fuerte, lo suficientemente fuerte como para derrotar a los villanos y rescatar a los civiles, pero debes recordar que la templanza es una parte importante de ser un héroe. Joven Todoroki, te recomiendo que recuerdes muy bien esa lección. La chica no pareció reconocerlo mientras caminaba de regreso hacia el lado de la clase. Olmig dio un suspiro de decepción antes de volverse hacia el resto de la clase con una pequeña sonrisa. Bueno a todos, espero que hayan tenido una primera lección informativa. Ahora, es hora de tu última lección heroica de hoy, mira hacia allá. La clase miró hacia el otro lado de la habitación, justo hacia donde apuntaba Olmig, antes de mirar hacia atrás para ver las puertas dobles balanceándose sobre sus bisagras. Kendo dejó escapar un suspiro divertido antes de hablar. Muy bien todos, creo que se acabó la clase. Volvamos a los vestuarios y nos vestimos a tiempo para el almuerzo. La charla comenzó de nuevo cuando comenzaron a salir de la sala de control, e Izuku se puso de pie y se sacudió el polvo mientras esperaba que el resto de la clase se fuera. Después de todo, realmente no quería volver a pasar por un enamoramiento de chicas. Eso significaba que él estaba junto a Kendo mientras ella supervisaba el éxodo, pero una vez que se fueron, se quedaron en un cómodo silencio. Ella puso su mano en su cadera antes de darle una pequeña sonrisa, hablando con una sonrisa agradecida. Ya sabes, no tienes que quedarte atrás en mi cuenta. Él le dedicó una sonrisa nerviosa cuando ella respondió, y ella notó que él comenzaba a relajarse a su alrededor. De hecho, parecía sentirse más cómodo con todos. Había sido un poco extraño lo rígido y robótico que había sido cuando todos llegaron. No es eso. En cualquier caso, cuantos más, mejor, ¿verdad?
Ella asintió con la cabeza antes de indicarles que se fueran también. Los dos siguieron su camino y el pequeño clic de sus pasos continuó por los túneles. El viaje tomó demasiado tiempo para mantener el cómodo silencio, y finalmente Izuku habló nerviosamente, frotándose el brazo opuesto. Fue realmente genial, la forma en que hablaste ahí atrás. Ella lo miró con una pizca de sorpresa, principalmente por el repentino discurso, pero finalmente solo se rió y respondió. Solo estaba diciendo lo que todos estábamos pensando. Además, no creo que haya quedado. Esa chica necesita relajarse, irónicamente. Izuku soltó una pequeña risa, frotándose la nuca mientras continuaba sin pensar. No es broma. Pero creo que haces más que eso. Nadie más habló, pero tú lo hiciste, incluso cuando todos los demás tenían miedo de hacerlo. Yo creo que esa es la señal de un gran líder. De repente sus pasos fueron los únicos, y después de un segundo, Izuku miró hacia atrás con curiosidad para verla mirándolo con un atisbo de sonrojo en sus mejillas. Inclinó la cabeza con curiosidad y preguntó con nerviosismo. ¿Te dije algo mal? De repente ella gritó, golpeándose las mejillas 2 veces antes de correr tras él, con una sonrisa que amenazaba con dividirle la cara. ¡No! Vámonos, me muero de hambre. Líder, eso era mucho más halagador que hermana mayor en su opinión.